Una vez la habitación era cálida, acogedora y cómoda para todos los que entraron, sirvió como un santuario del paisaje sombrío que lo rodea y un faro de esperanza para todos aquellos cuyas vidas se decidieron aquí. Eso fue antes de que se convirtiera en su oficina. Las paredes habían sido pintadas de un gris oscuro, los pisos estaban teñidos de marrón cálido a casi negro, los pocos muebles que había en la oficina eran nuevos, las piezas más antiguas que habían ocupado sus lugares durante décadas se dejaron de lado para reemplazos simples, robustos y funcionales. Mientras estaban equipados con amplias luces eléctricas, se mantuvieron alejados en su mayor parte y solo se permitió que el brillo frío de un mundo cubierto se deslizara por la ventana y se derramara sobre el escritorio. Él lo prefería mucho de esta manera, era mucho más apropiado. Después de todo, ¿qué tipo de shinobi hace su trabajo en la luz? Incluso si él era un kage, atorado detrás de un escritorio la mayor parte del tiempo, era un shinobi antes de ser un administrador o político. Tampoco deseaba darles a sus subordinados una idea equivocada. Su oficina no era acogedora porque no eran bienvenidas, no había otras sillas porque si tenían que traerle algo que requería que permanecieran de pie por largos periodos de tiempo, bien podrían haberlo escrito como un informe. No necesitaba arte ni decoración, este no era un lugar para relajarse, y la última secretaria que se escabullía en una maceta que él alimentaba personalmente a los tiburones de la costa. El trabajo se hizo aquí, nada más y nada menos. Esa era la oficina del Mizukage. Yagura se sentó detrás de su escritorio, con la silla medio girada hacia la ventana detrás de ella, mientras reflexionaba sobre el nuevo desarrollo en la guerra entre él y Terumi Mei. Sabía desde hacía un tiempo que sería mejor buscar aliados si deseaba terminar la guerra rápidamente, pero una parte de él no le gustaba la idea de confiar en los forasteros para resolver un problema que era solo de Kiri. Esa parte de él había disminuido en volumen mientras la guerra continuaba. Ahora, cuando estaba listo para ceder y buscar ayuda externa, un grupo se le acercó con una oferta. No le gustó. No era la oferta estaba bien, no le gustaba la forma en que se habían acercado a él justo antes de ir a alguien más era sospechoso, pero habían planeado algo como esto, habían estado esperando una oportunidad o simplemente habían tenido suerte con su tiempo. No podía decirlo con seguridad, y eso lo inquietaba. Aún así, no pidieron mucho, una ubicación en su aldea para servir como cuartel general para las operaciones de Mizuno-kuni y una sanción oficial por parte de él como Mizukage para operar en el país, y parecían lo suficientemente competentes. Pero ¿valió la pena? Supuso que una pregunta mejor habría sido ¿valió la pena terminar esta guerra? Sí, 1.000.000 de veces sí. Si había algo que despreciaba más que la facción de la línea de sangre, era la guerra con la facción de la línea de sangre. El buen shinobi de sangre no contaminada se estaba muriendo para proteger su aldea y su reinado sobre ella. No había palabras para describir su disgusto por la situación. Sin embargo, podría continuar para siempre con su total desprecio por las mutaciones de Bloodline Shinobi. Tenía muchas cualidades, pero cada una de las aldeas principales tendía a favorecer una específica. Konoha con su imprevisible excentricidad. Kumo con su rigurosa disciplina. La legendaria terquedad de Iwa hasta el punto de estupidez. Suna Shinobi era conocido por su notable capacidad de adaptación cuando se les cortaba la tierra de arena. Y la propia Kiri era conocida, sobre todo, por su insaciable sed de sangre. Después de todo, no hiciste nada sobre el Bloody Rock o Bloody Cloud. A veces tenía que preguntarse si la lucha constante dentro de las fronteras de Kiri era una maldición para ellos o una bendición para el resto del mundo, para mantenerlos demasiado ocupados matándose a sí mismos como para arruinar el resto. Se estaba distrayendo. Los mismos rasgos mostrados por los pueblos parecían no significar nada para los usuarios de líneas de sangre. Se volvieron dependientes de sus habilidades especiales, creando una previsibilidad que fue fácilmente contrarrestada. Su confianza en esas mismas habilidades les hizo difícil adaptarse a las habilidades que se contrarrestan. Carecían de la terquedad que venía de trabajar hasta el hueso una y otra vez. Su resolución depende completamente del éxito que tienen al usar su línea de sangre. La disciplina también era escasa. Tratados como si fueran algo especial, siempre esperaban que las cosas salieran adelante y tenían una molesta tendencia a quejarse y quejarse cuando no era así. Inaceptable. La única cualidad que había visto de ellos ha sido la sed de sangre y el hecho de que se dirigiera a su shinobi y sus ciudadanos mientras luchaban por tomar lo que no era de ellos, como las pequeñas mierdas codiciosas que eran, no era nada agradable. Hubo excepciones, por supuesto, siempre habrá, pero las líneas de sangre sutiles tendían a ser escasas y Shinobi, que no confiaba en ellas aún más. Sabía a ciencia cierta que Zabuza, y ese era un hombre al que podía muy bien respetar, a pesar de ayudar a Mei, tenía un aprendiz que lo perseguía en las formas de asesinato silencioso. Desafortunadamente,
Tenían una línea de sangre, pero le agradaba saber que solo recurrían a ella como último recurso. Eso era exactamente lo que deberían ser las líneas de sangre, no una muleta, sino un último intento desesperado de salir de un lío cuando tus otras habilidades no eran suficientes. En cierto modo, veía líneas de sangre similares a un Biju dentro de un Jinchuriki. Sostuvo a Jinchuriki, que confiaba completamente en su Biju en el mismo sentido que los usuarios dependientes de la línea de sangre. Y aunque odiaba las líneas de sangre y Biju, en principio, los individuos que demostraron ser mejores, como el aprendiz de Zabuza, tenían su respeto. Pero se estaba distrayendo de nuevo. Los malditos supremacistas de la línea de sangre de Mei, un grupo que creía que las líneas de sangre eran un recurso más importante para los shinobi y que la aldea debería esforzarse más para acomodarlos y promover el crecimiento de los clanes a los que finalmente se les daría privilegios especiales como si fueran Konoha Fukin, Gakure, le estaban perdiendo al buen shinobi, que día tras día trabajaba con sus cuerpos humanos puros hasta llegar a donde estaban ahora y tenía que parar. Era una causa por la que estaba dispuesto a aplastar su orgullo. Él permitiría a los lobos cazar. Oye, ¿se suponía que íbamos de regreso a Asuna? Temari y Gaara, ambos compartiendo un tronco junto a la fogata, se giraron para mirar al titiritero. Creo que eso es bastante obvio, Kankuro. Temari le dirigió una mirada que mezclaba piedad con incredulidad, algo reservado para cuando pensó que había dicho algo estúpido. Levantó las manos en señal de rendición. Oye, solo estoy comprobando. Volvió a atender el fuego, pero algo sobre la pregunta le molestaba en el fondo de los pensamientos de Temari. Después de unos minutos de silencio, ella expresó su propia pregunta. Entonces, Kankuro, su rostro encapuchado se alzó para encontrarse con su mirada. ¿Por qué no regresaríamos a Asuna? El joven se volvió hacia el fuego con un encogimiento de hombros, tocando ociosamente las llamas con un palo que había pasado una buena hora antes de aburrirse. No es nada, no te preocupes por eso. Ahora su interés se había despertado oficialmente. Gaara también tiene que pasar por la curiosa mirada que le lanzó a sus hermanos mayores. Vamos, dinos. Tal vez nos hemos perdido algo. Eso le valió un suspiro resignado, pero él asintió con la cabeza. Es solo que realmente no tengo idea de lo que está pasando estos días, ¿sabes? Obviamente no estaba buscando una respuesta mientras continuaba sin pausa. Primero, todo es normal, estamos siendo nominados para los exámenes y vamos a continuar con nuestras carreras en Shinobi. Luego, nos enteramos de la invasión. No muy chocante, hemos estado teniendo problemas desde hace algún tiempo y algo iba a tener. Para dar tarde o temprano. Tal vez un poco abrupto, pero no tan fuera de lugar para que, por ejemplo, Kazekage-sama sea sospechoso. Lo siguiente que sé es que hay un chico en Konoha que tiene a Biju tan aterrorizado de él que Gaara se desplomó en el suelo con la esperanza de que su vida se salvara. Sacudió la cabeza, todavía incapaz de creer lo que había visto hacía más de un mes. Eso no fue tan especial al final, ¿no? De repente Gaara, el homicida Kid de Tanuki, se detuvo brevemente para enviar una mirada de disculpa a su hermano menor. No te ofendas, Gaara. La pequeña pelirroja solo se encogió de hombros. Es verdad. De todos modos, como decía, nuestro pequeño Tanuki Oto comienza a hacer una pausa y observar en lugar de simplemente aplastar todo a su alrededor. Estamos advirtiendo que no nos matará, sino que no debemos atacar a ciertos participantes en el examen. Quiero decir, vamos, este es Gaara y él quería no derramar sangre de ciertos individuos. Cuando Temari frunció el ceño continuó. Me gusta, lo entiendo si no creyó que fueran dignos, eso tiene sentido de alguna manera, pero eran personas a las que normalmente habría seguido, pero logró no solo contenerse, sino que en realidad los buscó más tarde. Y los ayudé. Me cansé de purgar mi cuerpo de toxinas alucinógenas durante una semana después de eso. Temari a regañadientes asintió. Eso había sido realmente fuera de lugar para el hermano menor, y ella podía ver por qué Kankuro se sentiría más que un poco perdido. Ella también vio a dónde iba con su pequeña perorata. No es que ella lo detuviera, él merecía al menos la oportunidad de dejarlo todo fuera de su pecho. Después de todo, tanto ella como Gaara al menos habían interactuado con Naruto, quien sin duda vendría pronto. El pobre Kankuro no tuvo más remedio que seguir el ejemplo de sus hermanos sin saber qué estaba pasando. Tampoco iba a detener la perorata porque era una buena oportunidad para una Gaara fascinada, y él realmente se veía adorable mientras miraba a su hermano mayor con gran atención, devorando cada palabra con asombro como si fuera él. Empezando a comprender el universo mismo, para obtener una idea de cómo pensaban y sentían las demás personas era una de las cosas que le faltaba mucho a su educación y ella estaba decidida a empezar a arreglar. Pensaría que las cosas no podrían ser más extrañas que eso, pero estaba equivocado.
Temari, Touchmeandie, ella misma está envuelta en los brazos de un hombre que ha conocido una vez, el mismo hombre que aterroriza a Biju. Y a ella parecía gustarle. Un rubor cruzó sus mejillas y se vio obligada a apartar la mirada de sus hermanos muchísimo. Ella murmuró. Parecía darte un gran impulso de confianza, también, porque entonces te veo invitar a Gaara a tu cama y acurrucarlo como una especie de Teddy Tanuki. Dioses de arriba, cuando se quedó dormido, estoy seguro de que sufrí un corazón ataque. No estoy seguro de por qué Gaara puede dormir ahora, pero puedo asumir que tuvo algo que ver con eso. Comenzamos a recibir órdenes de él a continuación, lo que puedo entender teniendo en cuenta que hace que Biju tiembla de miedo. Pero no quiero ni siquiera pensar por qué Gaara comenzó a llamarlo padre y tu madre, Temari. El sonrojo que acababa de tener bajo control regresó con una venganza. Entonces, cuando me dan una orden tan abierta como cuando comience la invasión, deja a Konoha, no puedo evitar preguntarme si me estoy perdiendo algo más. Pero si a ninguno de ustedes se le dieron instrucciones de ir a otro lado, podemos continuar con Suna. Probablemente necesitarán nuestra ayuda para lidiar con la tormenta de mierda que vendrá debido a la maldita invasión. En realidad, esa había sido una orden bastante vaga naturalmente, los tres habían asumido que debían regresar a casa, pero en realidad no se les había ordenado ahora que Kankuro había puesto en duda sus órdenes. Temari pensó si realmente quería volver con Suna, todo este lío fue su culpa, después de todo, y si desaparecieran, la gente los asumiría muertos o los capturaría Konoha como presos políticos. No es que ella realmente quisiera que la gente pensara que estaba muerta, pero era una opción ahora, solo tenía que averiguar qué quería hacer con esta oportunidad. Gaara era de la misma opinión, pero ya parecía saber lo que quería. Nieve. Los hermanos mayores se volvieron hacia el joven Tanuki con las cejas levantadas, lo que silenciosamente lo impulsó a continuar. Nací en la arena, estamos en un bosque, quiero ver nieve. Y el océano, también, pero la nieve le parecía mejor, había visto agua y oasis antes, después de todo la nieve era completamente nueva. Temari frunció el ceño pensando en eso, reflexionando sobre la mejor manera de ayudar a su hermano menor a experimentar la nieve por primera vez. Tetsu no Kuni solía tener nieve, pero también estaba Yuki no Kuni en el que nunca había nada más que nieve. Ambos estaban al norte y, casualmente, también lo era Yu no Kuni, la tierra de agua caliente. Ella realmente podría ir por una larga y agradable estadía en uno de sus extraordinarios resorts. Por supuesto, habría el problema de permitirse el simple hecho de llegar allí, y mucho menos disfrutar de unas pequeñas vacaciones a menos que pudieran obtener ayuda de los lobos de Naruto. ¡Oye! El grito de Kankuro la sacó de sus reflexiones. Suna nos va a necesitar, podemos fantasear con las vacaciones más tarde. El hecho de que él supiera exactamente en qué había estado pensando ella era solo un poco inquietante. A pesar de que los tres eran hermanos, nunca habían estado muy unidos y no solían pasar mucho tiempo juntos cuando no estaban en las misiones. Al parecer, Kankuro la conocía mejor de lo que se había dado cuenta. Por supuesto, si la conocía tan bien, probablemente también era consciente de que sus protestas caerían en oídos sordos. Prácticamente podía oler el vapor de las fuentes termales, sentir las manos sobre su espalda mientras se relajaba con un merecido masaje, y probar la comida gourmet con la que le gustaría mimarse. Y supuso que a sus hermanos se les podría dar una habitación en uno de los complejos más económicos. Suna está jodida. Fue su argumento elocuente. Estamos mejor esperando que las cosas se calmen un poco primero. Si bien Kankuro vio algo de sabiduría en eso y sabía que sus hermanos probablemente estarían más seguros lejos de la aldea, que solo intentó ir contra Konohagakure no Sato, que aún estaba invicto, no podía abandonar su aldea en su momento de necesidad, y eso no tendría absolutamente nada que ver con el hecho de que ha estado hablando de unas vacaciones durante meses, ¿verdad? No se había perdido su queja tranquila antes de que fueran nominados para el examen de Chunin, y esta era, sin duda, una oportunidad perfecta. Aún así, eran shinobi de Tsunagakure no Sato, tenían el deber de regresar al pueblo. Si tenemos dudas, deberíamos preguntarle a Tousan. La voz suave irrumpió en la conversación y los hermanos mayores compartieron una mirada. Ninguno de los dos había hablado en voz alta al respecto, pero ambos habían notado que la vieja y grave voz de Gaara parecía haberse ido. No estaban dispuestos a decir que había sido por su falta de sueño, pero tal vez la posesión de Shukaku había estado más cerca de la superficie de lo que se habían dado cuenta durante todos estos años. También había una cuestión sobre de qué Tousan estaba hablando, pero le dio una idea a Temari. Envolviendo a su pequeño Tanuki en un abrazo de un solo brazo y presionándolo contra sus senos, ella le dio una sonrisa que probablemente no pudo ver. Excelente idea, Gaara.
Podemos dirigirnos a Waves para que los lobos envíen un mensaje a ambos Tousan. El hecho de que ella pudiera postergar un regreso a Suna y posiblemente obtener los fondos que necesitaba para sus vacaciones no tenía absolutamente nada que ver con ese plan. Desafortunadamente, esto era motivo de preocupación para el hermano de Arena más joven, no por el abrazo que estaba disfrutando, sino por la naturaleza de sus padres. Temari no podía verlo desde su posición, pero Kankur pudo ver cómo las cejas de Gaara se fruncieron en confusión. Tousan está con Kaasan y otro Kaasan, pero el padre de otro Kaasan también es otro Tousan. Hizo una pausa, estirando el cuello para mirar a Temari. ¿Eso significa que otro Tousan es realmente Gigi? Su cara confusa era demasiado para Temari y Gaara se encontró rápidamente presionado aún más contra su pecho. Kawaii. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí, de todos modos? Dosu trató de concentrarse en su té en lugar de su compañero de equipo, pero parecía estar fallando miserablemente. Él realmente no vio por qué Zaku se estaba quejando tampoco. Claro, no se les pagaba por esto, pero no tenían exactamente ningún gasto en el departamento anormalmente grande de Naruto. Además de eso, Orochimaru les había ordenado que se quedaran. ¿Qué mejor motivo necesitaban? Dosu, seguro como el infierno, no iba a discutir con la mujer. Al igual que, ni siquiera estamos haciendo nada. Dosu dio un resoplido de diversión. ¿Cuál es el problema? Zaku tuvo que detenerse y pensar en eso, lo cual era un poco preocupante para Dosu, tanto porque implicaba que Zaku ni siquiera sabía por qué se quejaba y por qué. Bueno, Zaku estaba tratando de pensar. La última vez que había intentado encontrar algo de valor, había realizado una incursión de Panty en Guden. Dosu aún no tenía idea de cómo el idiota se las había arreglado para no estar atrapado en un cristal rosa, pero tiempos como este le hicieron desear realmente que cualquier intervención que lo hubiera salvado hubiera ido a algo un poco más digno. Ya sabes, como los niños ciegos huérfanos o algo así, porque incluso eso era mejor que cualquier suerte para Zaku. Sin embargo, se podía encontrar consuelo en el pensamiento de reemplazarlo después de distraer a su subordinado menos favorito, menos útil, más desobediente y absolutamente inútil, y tratando de asegurarse de que se mantuviera fuera de problemas por unas buenas 2 horas. Kin finalmente había regresado de la oficina de Naruto enrojecido. Naturalmente, Dosu era muy consciente de que su secuaz favorito era atractivo. La describiría como bonita la mayor parte del tiempo, pero había veces en que solo podía pensar en ella como linda. No es que él realmente buscaría algo allí. Preferiría no hacer las cosas raras en el equipo porque estaba tratando de tener una relación con ella y era obvio que estaban interesados en Naruto, un hombre que en realidad podría ser más bonito que ella. Dime, en serio, dale 2 copas y probablemente intentará hablar con el joven, lo cual sería divertido y todo hasta que lo intentara por algún contacto físico. Orochimaru tendría su trasero, y ni siquiera de una manera perversa y divertida que intentes una vez y nunca vuelvas a hablar por el resto de tu vida. Pero aparte del atractivo de Naruto, tampoco iba a hacer nada que pudiera interrumpir la dinámica Dosu/Minion que tenían. Bueno, que se había ido. Kin usualmente solo ponía los ojos en blanco cuando lo sacaba. Dioses, iba a extrañar a su pequeño secuaz cuando Naruto se la robara. Pasando de ese pensamiento triste, volvió al éxito de Kin. O bien, asumió que fue un éxito. Ella le mostró un gran pulgar hacia arriba, su cara roja y sus ojos brillando alegremente. Todavía no estaba seguro de que la felicidad en sus ojos fuera por haber tenido éxito o por lo que fuera que se había sonrojado en su rostro. Supuso que no eran exactamente excluyentes entre sí. De cualquier manera, ella había logrado convencerlo. Él trató de no imaginarse cómo lo había convencido su pequeño y lindo secuaz. Así era mejor. Permitirles usar a uno de sus Wolves como su tercer compañero en lugar de Zaku. Por supuesto, eso significaba que todavía tenían que averiguar qué demonios hacer con el idiota. Podían matarlo, era una solución bastante simple, pero simplemente parecía faltar. ¿Podrían venderlo a alguien? No, no valía una maldita cosa. ¿Qué más podrían esperar? ¿No había estado aquí ni Tarashi Anko la otra semana? Dárselo a ella sería tan bueno como matarlo, pero sería una muerte lenta y dolorosa a manos de la amante de las serpientes. Zaku, la perezosa y pervertida mierda asesinada por las manos de una ambición, hermosa mujer. Oh, fue tan perfecto que casi trajo una lágrima a su ojo. Estaba seguro de que su subordinado estaría de acuerdo. Lobos que se arrastran por el maldito lugar, ¿qué demonios vamos a hacer? Ellos tampoco confían en nosotros, ¿sabes? Así que eso nos arruina el punto de dejarnos aquí como protección para el tipo cuando la propia protección ahora quiere vigilarnos. Incluso puedo ver que la efectividad general se reduciría. ¿Sí? ¿Estamos realmente aquí para eso? Zaku seguía hablando.
Dioses arriba, no sabía si era más impresionante que la mierda no se hubiera detenido todavía o que hubiera logrado desconectar la mayor parte del tiempo el último, probablemente. Creo que solo estamos aquí para distraerlo o algo así, o tal vez para darle excusas para estar en la aldea por cualquier plan que tenga. Los ojos de Zaku se iluminaron y se disparó desde una posición de medio desplome a una pose triunfante que solo podía significar que había llegado a otra conclusión más. Haría que Dosu cuestionara la calidad de la Academia Shinobi de Oto. Ah, ja. Eso es, ni siquiera somos parte de la ecuación, ¿verdad? Nos tiene aquí, así que estamos fuera del camino. Dosu podría haber estado más impresionado de que Zaku estuviera en lo correcto si no hubiera sido tan cegadoramente obvio desde el principio. La única razón por la que todavía estaban aquí es porque Orochimaru no se había molestado en escabullirse de nuevo y necesitaba un lugar para esconderlos hasta que ella estuviera lista para regresar con Oto. Después de todo, solo había pasado un día, era de esperar que los equipos extranjeros tuvieran algún problema ya que todo estaba resuelto. Mantenerlos aquí fue lo mejor para todos, realmente. Por supuesto, Zaku también tenía razón al decir que eran una excusa para que ella se quedara un poco más. Él había escuchado claramente que ella le decía a Naruto que su pobre genin estaba conmocionado por la invasión y necesitaba algo de tiempo para calmarse lo suficiente como para dejar la seguridad de su guarida. Por el divertido resoplido de Naruto, lo había creído tanto como lo había hecho Dosu, pero había accedido a dejar que permanecieran igual. Dosu tenía que preguntarse si las excusas estaban destinadas a Naruto o Orochimaru, porque estaba bastante seguro de que Naruto habría concedido la solicitud de quedarse con la historia o no. El hecho de que estuviera tan cerca de Orochimaru era bastante inquietante, pero trató de no pensar en ello especialmente cuando el joven era su boleto a un mejor compañero de equipo y una oportunidad real para una promoción de Chunin. Bueno, tal vez si ella piensa que no nos necesita, deberíamos irnos, veremos qué piensa de eso, ¿sí? La cabeza de Dosu giró para mirar a su compañero con total incredulidad. ¿Realmente estaba sugiriendo que Dosu pensaba que estaba sugiriendo? ¡Oh diablos! No quería que Orochimaru siquiera sospechara que podría estar considerando la idea de dejar su servicio o bien se retiró para trabajar en los laboratorios en un trabajo de oficina semicómodo lleno de horrores y abominaciones o perdió su vida al servicio de Oto. No había salido de Orochimaru. Creo, Dosu mantuvo su voz tranquila pero clara, siendo muy cuidadoso para asegurar que ninguna de sus palabras pudiera ser malinterpretada, que con razón te llamará traidora y disfrutarás el resto de tu vida en las células profundas. Las células profundas fueron probablemente la pesadilla más grande que conoció Otogakure, un grupo de células ubicadas a poco más de 12 kilómetros por debajo de la superficie y que contenían creaciones tan horribles e incontrolables que Orochimaru las había condenado para proteger al resto del mundo. Si eso solo no te dijera cuán equivocadas estaban las existencias en estas celdas, podrías tener en cuenta que el primer ocupante fue colocado allí antes de que dejara Konohagakure. Si el Orochimaru enojado y amargo del pasado se tomaba la molestia de mantener estas cosas encerradas, entonces necesitaban permanecer encerrados por el resto de la eternidad. Hubo rumores de que las criaturas habían sido provocadas por la experimentación con la técnica de invocación, que habían sido creadas por el mismo Orochimaru en busca del cuerpo perfecto, o que eran experimentos fallidos que atrajeron la atención de espíritus maliciosos que estaban tan complacidos con ellos habían decidido tomarlos para sí mismos. Algunos, había escuchado, se hacían llamar dioses y consideraban al mundo por encima de ellos su dominio mientras esperaban pacientemente en la oscuridad para ser liberados de sus prisiones de metal y piedra. La misma Orochimaru nunca había dicho nada sobre ellos y la mera mención de las células profundas en su presencia había visto a más de un alma desafortunada aprendiendo todo sobre ellos. La primera mano. Los que serían dioses, parecería, estaban más que dispuestos a mantener a algunos de los demás en línea a cambio del sacrificio de vida ocasional. Oye, ¿no crees esos cuentos de hadas ahora, verdad? Zaku se burló. No hay tal lugar. No hay tal lugar como que... Antes de que Dosu pudiera hacer cualquier tipo de respuesta, una voz femenina se interpuso en la conversación. Inmediatamente se congeló. Esa no era la voz de su secuaz, ni juguetona ni molesta, y no sonaba como Mai. No, él conocía esa voz. Orochimaru. El sudor frío corría por su cuello cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba de un destino horrible. A juzgar por la expresión de Zaku, no estaba mucho mejor. Nada que te interese, Boss Lady. Dosu no estaba seguro de si debería llorar por la estupidez de Zaku o sentirse aliviado de que atrajo la atención de Orochimaru directamente al tonto. De una manera que recuerda mucho a una serpiente, el cuello de Orochimaru giró para darle a Zaku toda su atención. ¿Oh? Ella preguntó peligrosamente. ¿No es así?
Parece que me encuentro bastante interesado. Bueno, ¿son solo cosas de chicos? ¿De verdad? ¿Iba a probar algo así en Orochimaru? Dosu no podía esperar hasta que tuviera un nuevo compañero de equipo, incluso si solo iban a ser temporales. Claramente recuerdo ser un hombre no hace mucho tiempo. De hecho, he pasado más tiempo como hombre que tú vivo. Estoy seguro de que puedo relacionarme. Sí, tienes razón, ¿ese Kin está robando el primer beso de Naruto? Zaku estaba fuera, corriendo por el apartamento por la seguridad del mundo exterior. No tuvo oportunidad. Un conjunto de colmillos se enterraron en cada una de sus extremidades, bombeando toxinas paralizantes a través de su cuerpo y arrastrándolo de regreso a los pies de Orochimaru. ¿Realmente esperaba que me enamorara de eso? Ella le preguntó a Dosu, quien agachó la cabeza avergonzado. Probablemente. Orochimaru se burló, con el ceño fruncido cruzando los labios en el interior. Sin embargo, ella estaba un poco asustada. Un truco como ese nunca funcionaría en un Sannin. Solo que casi lo tenía. Fue solo a través de la fuerza suprema de voluntad que ella se abstuvo de girar, y el repentino intento de escape de Zaku le permitió descartar sus palabras como un intento de distraerla. No admitiría haber comprobado si él había estado diciendo la verdad tan pronto como sus serpientes lo habían mordido. Afortunadamente, había sido un farol, pero no obstante, era preocupante. No estaba completamente segura de si estaba más preocupada de que casi hubiera funcionado o de pensar que el primer beso de su amado príncipe no le pertenecería. ¿En realidad, sería su primer beso? Estaba rodeado de una mujer hermosa, como debería ser, y ninguna de ellas le negaría un beso si eso era lo que quería. Ahora que lo pienso, el mismo Naruto probablemente tampoco envidiaba a ninguna de las mujeres en su vida que se lanzaban a robar ese beso. Era algo por lo que preocuparse, ya que no los detendría, y también era algo para tener en cuenta si todo lo demás fallaba. No es que ella esperara fallar, era Orochimaru por el bien de pero nunca se lastimó por tener una copia de seguridad de cosas importantes, y Naruto era la cosa más importante en la que podía pensar. Tendría que intensificarlo un poco si pretendía ser uno de sus primeros. Pero eso tendría que esperar. Mirando al inconsciente Zaku, ella se burló incluso mientras dormía. Era desconsiderado, babeando en los bonitos suelos de madera de Naruto. Espera, ¿suelos de madera? Ella parpadeó, moviendo la cabeza por la habitación. Sí, suelos de madera. ¿Había sido alfombra antes de la invasión demonios? ¿Había sido una alfombra cuando ella había dejado el apartamento a mitad de la invasión? ¿Cuándo demonios habían hecho los lobos la renovación del suelo? Ella sacudió el pensamiento de su cabeza. ¿Podría maravillarse con las rarezas de los lobos? En realidad, durante una invasión, ¿no les habían dado órdenes a todos? ¿Cómo demonios justificaron la instalación de pisos de madera para reemplazar las órdenes de Naruto? Más tarde, ella todavía tenía que averiguar qué hacer con el inútil bastardo que tenía ante ella. Al encontrarse con Dosu, ella arqueó una ceja. ¿Algunas ideas?